Arranca una nueva edición de los podcasts AOB, Any Other Business, de Spainsif, el Foro Español de Inversión Sostenible y Responsable. Se trata de un espacio donde pretendemos recoger algunas de las conversaciones más interesantes sobre finanzas sostenibles entre los miembros de Spainsif y sus grupos de interés. Y hoy tenemos para hablar con nosotros sobre este tema a Isabel Bento, responsable de desarrollo de negocio de BlackRock Iberia. Isabel, bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Un placer y con mucha ilusión de arrancar esto con vosotros. Isabel es una aliada de las finanzas sostenibles del ecosistema español de la inversión con criterios ESG y una colaboradora bastante habitual en Spainsif. Y yo soy, que ya creo que muchos de los oyentes me conocerán, pero yo soy Andrea y trabajo para el foro desde 2019 y hoy, a día de hoy, ocupo el puesto de la subdirección general. Como se trata de la primera entrega de estos podcasts AOB, no me puedo resistir a compartir las ondas con Isabel para hablar de un tema que además es recurrente entre nuestras conversaciones y que creo que sí representa un poco ese espíritu de trasladar los temas, ¿no?, que solemos tratar en el sector, tanto formal como informalmente, ¿no? Entonces, yo sí voy a arrancar haciéndote una pregunta y luego ya divagamos, ¿no? Hoy vamos a hablar de género y vamos a hablar si la inversión en igualdad de género realmente hay un investment case detrás, hay un sentido económico y cuál es el estado de la cuestión. Y al menos yo, desde país desarrollado, cuando pienso en igualdad de género, pienso en la incorporación de la mujer al mercado laboral. Y lo primero en lo que pienso es eso, ¿no?, como vector de igualdad. La pregunta número uno es ¿cuánta proporción de mujeres está realmente incorporada a los mercados laborales? Y que espero que la respuesta sea sí, si estamos a la par en algún lado. Pues no, yo creo que tienes toda la razón en empezar por esta pregunta y también decirte que por nuestro lado encantados de tratar este tema porque, como dices, es algo que recurrentemente estamos viendo internamente en nuestras conversaciones con los inversores de BlackRock, pero también con nuestros clientes, ¿no? Según los últimos datos de la OCDE, el porcentaje de participación de la mujer en el mercado laboral es de un 65% versus un 80% de los hombres. Es decir, que todavía hay una brecha en la tasa de participación y un tema interesante que estamos viendo es que la pandemia ha tenido un papel en la incorporación o la participación de la mujer al mercado laboral. ¿Papel positivo? Un papel positivo porque lo ha impulsado y ahora te cuento un poco por qué. Al final hemos visto que desde la pandemia, desde los inicios de la pandemia en el 2020, esta tasa ha incrementado. Es verdad que en diferentes regiones, en diferentes sectores, no de manera proporcional, pero lo que estamos viendo es que el teletrabajo al final ha facilitado la incorporación de la mujer al mercado laboral, a la participación, porque permite la conciliación laboral. Y es verdad que también hemos visto que los hombres, al tener que estar de alguna manera teletrabajando, ¿no?, durante ese año que estuvimos encerrados, pues también han empezado a incorporar más tareas del hogar o más tareas que tienen que ver con el entorno familiar y de alguna manera se han empezado a balancear un poco más esas tareas que tenemos en casa. Entonces, a pesar de que, como lo podemos ver, ¿no?, algunos de los países que estén donde hay una mayor representación de la mujer o participación de la mujer versus otros, pero lo que nos ha parecido interesante es eso, cómo la pandemia también ha tenido un efecto en la incorporación de la mujer al mercado laboral. Qué bueno. ¿Y hay algún país o alguna? Porque claro, yo cuando pienso en igualdad siempre pienso en los nórdicos, ¿no? Creo que tenemos todos esa narrativa de que la parte de igualdad, etcétera, hacia arriba se lleva haciendo más tiempo, no que sea mejor, pero sí más tiempo. ¿Hay algún país que netamente esté mejor o realmente se sigue lo de OCDE, están mejor los datos y el resto, pues poco a poco? Sí, hombre, yo creo que también tenemos que tener en cuenta el punto de partida, ¿no?, de los países donde estamos para poder y no comparar los términos absolutos, pero lo que hemos visto, por ejemplo, para que te hagas una idea, es que la brecha salarial que estamos viendo en países de la OCDE entre hombres y mujeres era un 12% en 2022, que pensarás, bueno, es un porcentaje bastante alto todavía, pero sin embargo vemos que es una tendencia que ha venido disminuyéndose desde los últimos años porque esa brecha ha disminuido un 36% desde el 2000 al 2022 en ese periodo. O sea que, aunque a pesar de que hoy en día la brecha salarial todavía es grande, para lo que nos gustaría, es verdad que ha ido disminuyendo. Entonces, a tu pregunta de los países, lo que vemos es que los países con menor brecha salarial, que es un poco los que has dicho tú, sí que vemos algunos países nórdicos como Noruega y Dinamarca,
Ujú. pero también vemos otros que a mí me sorprendió, por ejemplo, Colombia. O sea, sí que vemos Anda. Latinoamérica representado aquí como país con menor brecha salarial y también Bélgica. Y sin embargo, Ujú. aquellos países con mayor brecha salarial, que también podemos pensar si es por un tema cultural o por un tema de que la mujer igual se ha incorporado al mercado laboral más tarde, o vemos temas también un poco de demografía, los países con mayor brecha salarial son Corea del Sur, Israel, Ujú. Japón y Estados Unidos. Oye, has dicho, ahí podemos pensar que lo que explica las diferencias de brecha salarial puede ser, bueno, se nos pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Pues que la mujer se incorpora más tarde, que el tipo de puesto al que se incorpora a lo mejor es de menor responsabilidad y por lo tanto está menos remunerado. eh, Todo eso, porque claro, entiendo que cuando medimos la brecha salarial estamos intentando ya eliminar esos factores de sesgo de tipo de puesto, momento de acceso, seniority, etcétera. Entonces, realmente cuando hablamos de brecha salarial ya hemos eliminado esas variables que hay haciendo ruido que te pueden sesgar el resultado y hablamos de brecha realmente de una diferencia de remuneración por un mismo trabajo, mismo tipo de responsabilidad entre hombre y mujer. Lo que yo sí pienso, y aquí hago un poco a lo mejor de abogada del diablo, que explica, pues, a ver, ese 12% que tenemos ahora, que ok, es mejorable, Sí. pero venimos de un camino en el que, oye, hay Ujú. que, hay que apreciar la mejora, ¿no? Lo que sí pienso que puede explicar que esto quede un poco cronificado a día de hoy, y a lo mejor me dices que no, es el acceso a la educación que te desbloquea el acceso a según qué Sí. puestos. Entonces, mi pregunta de fondo es, oye, ¿la brecha salarial y otro tipo de desigualdades se pueden explicar desde un punto de vista de acceso a la educación que te desbloquea el acceso luego al mundo laboral? Totalmente, o sea, uno de los temas, de los factores que vemos esta diferencia en brecha salarial al final es el contexto académico. Es decir, el poder acceder a puestos, como decías tú, de mayor seniority o de mayor responsabilidad. Hay muchos de esos puestos que necesitas tener unos conocimientos, unas capacidades técnicas que te lo da una carrera universitaria. Si tú no has tenido acceso a esa formación académica, no podrás optar a ese puesto y por tanto habrá una diferencia. Entonces, sí, el contexto académico claramente es un factor, pero también hay otro factor o otros factores que son, ya me parece interesante, y uno que también vemos sobre todo, digo, en mujeres de nuestra edad, es el tema de la interrupción durante la carrera. Al final, lo que estamos viendo es que si tú empiezas una carrera profesional cuando acabas la universidad, pero en el entorno de los 30, 40 años tienes una interrupción de tu carrera porque no puedes conciliar, al final, cuando quieres volver a reincorporar el mercado laboral con 40, 45 años, claro, has perdido a lo mejor 10 o 15 años de proyección profesional que un hombre sí que ha tenido. Entonces, eso también estamos viendo, si ves las brechas salariales por edad, por franjos de edad, Claro. también probablemente podrás ver que ese es uno de los factores. Y luego el otro factor que vemos es el tema del sectorial. O sea, hay sectores que, por norma general, tienen una mayor remuneración que otro tipo de sectores. Ujú. Y es verdad que en el contexto académico, y esto estoy generalizando, ¿no? Y cada vez vemos menos, pero bueno, y también depende un poco culturalmente del país, pero generalmente lo que vemos es que las mujeres tienden más hacia carreras en el ámbito de ciencias sociales, de humanidades, de educación, que normalmente suelen tener unas remuneraciones más bajas, y los hombres tienden a ir hacia carreras más técnicas de ciencia, de ingeniería, de finanzas, que normalmente son esos sectores que están mejor remunerados. Entonces, a lo mejor una Mm. persona con el mismo puesto en un sector y en otro, pues al final, como las mujeres tienden hacia determinados sectores, pues pueden tener unas remuneraciones más bajas. Hace poquito hicimos un webinar de igualdad de género y una corporate precisamente de temas STEM. Claro, les preguntamos al Departamento de Sostenibilidad, bueno, ¿cuántas mujeres tenéis? Y nos decían todas las que podemos, que no son muchas, porque lo que no tenemos son candidatas. A lo mejor lo que tenemos es un tema de referentes, ¿no? Porque no es que estemos más o menos capacitados para, o predispuestos. Es cierto que hay sensibilidades que a nivel general pues presentan más las mujeres o lo del largoplacismo que hablamos a veces, ¿no? Pero a lo mejor lo que necesitas son referentes incluso en la ficción, ¿eh? No te digo en tu vida diaria, pero en todas partes referentes de algunos sectores que, como bien dices, pues que en los que tú dispones de menos candidatos a la hora de querer contratar, ¿no? Y es muy complicado dar Ujú, con esas mujeres en la fuerza de trabajo. Has dicho, y aquí quiero insistir un poco más, has hablado de la interrupción de la carrera. ujú. Entonces sospecho que a lo mejor los datos de brecha salarial a lo largo de la carrera de la mujer
llega un momento que se agranden, ¿no? Porque una vez superados los baches iniciales de acceso a la educación, acceso al puesto directivo, etcétera, ya estoy en el puesto directivo y ahora, ¡pum!, parón. Em, las medidas, las políticas de conciliación que se están haciendo a día de hoy, las medidas de conciliación, de repartirse el cuidado de los mayores, el cuidado de los pequeños, ¿son efectivas? ¿Se notan en el mundo corporate luego? Sí, o sea, al final lo que sí que estamos viendo, y por eso yo creo que hemos visto en los últimos años ese incremento de participación de la mujer en el mercado laboral, es que gracias a la legislación, ¿no?, se están poco a poco eliminando algunas de esas barreras en el tema de conciliación. Al final, cada país tiene diferentes legislaciones, pero en general lo que estamos viendo es que las legislaciones han permitido dos grandes avances. Uno, que las mujeres puedan alargar su carrera profesional y, como decimos, que no tengan que interrumpirlo o que la incorporación después de la interrupción sea más efectiva. Y luego el segundo es que cada vez vemos que más mujeres jóvenes se incorporan al mercado, que a lo mejor en países occidentales es una generación anterior a la nuestra, donde ya vimos que nuestras madres se incorporaban al mercado laboral, pero quizás en otros países, por un tema cultural, nuestra generación es la primera que realmente las mujeres están yendo a la universidad y están incorporándose al mercado laboral. Entonces, sí que es verdad que las políticas que permiten, por ejemplo, el tema de la baja de paternidad, ¿no?, de poder establecer bajas de paternidad y maternidad que sean iguales, pues eso al final lo que permite es una mejor conciliación y también que las mujeres no estén en desventaja frente a los hombres por el tema de querer tener una familia y de poder dedicar tiempo a la familia. Pero lo que sí que vemos, por ejemplo, es que todavía hay países que el tema cultural es muy importante. Hay países en los que las mujeres, desde el punto de vista cultural, se casan muy jóvenes y no está bien aceptado a lo mejor en la sociedad que la mujer esté fuera de casa y sea el marido el que esté en la familia. Entonces yo creo que más allá de los temas legislativos, todavía yo creo que hay barreras culturales en determinados países que están, digamos, o que no nos permiten avanzar de la manera más rápida que nos gustaría. Ahí, fíjate, yo lo pienso muchas veces, nosotros cuando hablamos de género tendemos automáticamente a hacer una wishlist de la mujer en el mercado laboral, el techo de cristal, la brecha salarial, etcétera, y esa wishlist que hacemos para economías desarrolladas no es necesariamente la wishlist para mercados emergentes, porque hasta que llegamos a ese momento de, por ejemplo, la interrupción de la carrera, ahí han pasado muchas cosas Eso que es. culturalmente han favorecido que te veas en el momento de interrupción de la carrera, ¿no? Pero ahí hay unas bases que vienen antes. Es que piensa que hay países en los que las mujeres directamente no tienen acceso a la universidad o que no está considerado, y lo que decías tú de los referentes es súper importante. A lo mejor hay mujeres que en su familia no ha trabajado la mujer nunca, ni su madre ni su abuela, entonces ellas a lo mejor, pues lo que decías, ¿no? Hay países que a lo mejor van 40 años por detrás de lo que vamos en España, porque al final hay una generación que todavía no está ahí. Entonces yo creo que el tema ese, que lo que decías tú está muy bien, es no podemos poner en el mismo punto de partida a países occidentales con países en desarrollo, que todavía yo creo que hay muchas barreras culturales que tienen que ver. Yo cuando hablamos de género, para mí, si hablo de género como investment case, ¿no? Siempre pienso, bueno, pues igual que cuando hablo también del tema de las migraciones, se trata de poder incorporar a los modelos productivos a todo el capital humano posible y aprovechar sus potencialidades, ¿no?, en términos productivos. Entonces, creo que tiene un sentido económico infinito. Soy economista y no puedo evitar pensar en la gestión del talento como que el sentido económico que tiene, y entonces pienso que es un tema de prosperidad y que se traducirá luego en el PIB o los índices de desarrollo, en la unidad de medida que tomemos, pero hay economías, y antes has mencionado a Japón, Sí, que a mí, claro, a Japón no le va especialmente mal como economía en términos de productividad, etcétera, con las idas y venidas de cualquier país, ¿no? Pero entiendo que es una cultura en la que precisamente se da la situación de que la mujer tradicionalmente, cuando se casa, se queda en casa con los niños, etcétera, y como economía no veo sí. que lo esté sufriendo. ¿Qué pasa con Japón en términos de igualdad de género? Mira, Japón es un caso muy interesante de ver porque efectivamente, decías tú, ¿no? Históricamente es verdad que culturalmente a lo mejor pues tenían otra mentalidad o la incorporación de la mujer no era algo que estuviese dado por hecho, pero sin embargo se ha producido un fenómeno en Japón desde 2013 a 2021 donde se ha incrementado la participación de la mujer en el mercado laboral de un 63 a un 73%. Y dirás, oye, ¿cómo lo han hecho? Pues en 2014 se inició el cambio porque el que era en su momento primer ministro, que era Abe Shinzo, puso en marcha una política que lo denominaron Women Monics, que básicamente lo que intentaban era
efectivamente ver cómo podían, de alguna manera, mantener que la mujer estuviese incorporada en el mercado laboral el mayor tiempo posible. Japón tenía un mercado laboral para la mujer en forma de M. ¿Qué significa? Que la mujer se incorporaba al mercado laboral. En los 30-40, que es la barrera que hemos mencionado antes, de alguna manera dejaban su carrera profesional para dedicarse a la familia, y luego pues de los 40 se volvían a incorporar y a los 45 ya dejaban el mercado porque les costaba volver a incorporarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron esta política? Pues lo que hizo fue, oye, vamos a poner desde un punto de vista legislativo políticas que permitan o que ayuden o que fomenten el cuidado a la familia, que permitan conciliar la vida familiar. Establecieron bajas de paternidad que no existían, cosa que ayudó. Y también lo que hicieron, por ejemplo, fue establecer por norma informes de igualdad de las empresas que tenían que reportar. Entonces, eso también lo que hizo fue que había algunas empresas que tuvieron o se vieron de alguna manera forzadas, si no querían hacerlo genuinamente, a incorporar a más mujeres en determinados puestos, porque si no los informes de igualdad que tenían les salían fatal. Entonces, todavía no han alcanzado en general la meta que querían de establecer un 30% de mujeres en consejos directivos, pero yo creo que es un caso práctico y es un ejemplo de cómo las políticas legislativas durante un periodo de tiempo que tiene que ser largoplacista pueden realmente fomentar esta que se reduzca un poco, ¿no?, esta brecha que hay en salario. Y como decías tú, oye, pues Japón es unas mayores economías a nivel global y ha sido una que yo creo que ha establecido una política que ha ayudado. No, es un caso de estudio de, oye, efectividad concentrada en un grupo poblacional de medidas X, y cierto, la vocación ahí es siempre de largo plazo. Cuando intentas agitar el árbol de lo social, uno no se puede ir a 9 meses. Hablando de plazos, esto desde un punto de vista de tesis de inversión, ¿cómo y en qué medida se incorpora a la toma de decisiones de inversión? Porque el sentido económico, vale, está fenomenal, pero luego a nivel de producto, imagino, necesitas la información de las empresas, o sea, la transparencia es condición necesaria e impepinable, indiscutible, pero luego con esa información afecta las decisiones de inversión. ¿Cómo se incorpora? Totalmente, al final sabemos que y desde BlackRock, ¿no?, somos muy vocales en que la inversión, o sea, que los riesgos, ¿no?, ESG son riesgos de inversión, y lo que, por ejemplo, la manera de medir la incorporación de la mujer al mercado laboral o el porcentaje que tiene una empresa de mujeres en puestos directivos suele estar normalmente ligado a lo que llamamos el factor G, ¿no?, el factor de gobierno corporativo, porque son informes que cuando las empresas los elaboran establecen estos porcentajes. Nosotros, desde el punto de vista de inversión, lo que utilizamos es la información como un input a la hora de tomar decisiones de inversión. ¿Significa eso que solamente vamos a invertir en compañías que tengan un porcentaje de mujeres X en puestos directivos? No, pero lo tomamos como un input más, porque lo que se ha visto, y esto no lo digo yo ni lo dice BlackRock, sino que se ha visto desde un punto de vista empírico, es que las compañías que tienen mayor diversidad, y por cierto, no solo es de género, sino diversidad en todos los aspectos, en sus empresas o en sus empleados, son compañías que a largo plazo tienden a tener mejores resultados. Por tanto, es un factor que tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión, y ya hay determinadas gestoras que han sacado incluso productos temáticos, ¿no? Son productos que invierten solamente, por ejemplo, en compañías que tienen un porcentaje X de mujeres en consejos directivos o en puestos directivos. Entonces, para aquellos inversores que quieran invertir desde un punto de vista temático, seguro que hay oferta de producto así, pero en cualquier caso es, como decía, un input muy importante a la hora de tomar una decisión de inversión sobre una compañía. Yo a veces digo que la inversión en igualdad de género, la inversión temática, es lo que hace es capturar megatendencias, ¿no? Megatendencias como pues formas con capacidad transformadora de ecosistema a largo plazo, y que sí, todavía pues con los datos que tenemos de incorporación de la mujer, o de brecha, o de eficacia de políticas públicas, o de incluso eficacia del propio inversor como motor de cambio, bueno, pues sí se puede considerar megatendencia de inversión temática bueno, lo está haciendo ya, y esperemos que como hay margen de mejora para los próximos años. Bueno, yo creo que un tema, Andrea, si me preguntas, que también creo que es interesante que hemos visto desde BlackRock, es cómo invierten las mujeres.
Ah, Porque claro, estamos como hablando, inversora. ¿verdad? Estamos hablando de las mujeres como inversoras, ¿no? Total. Entonces aquí, porque vamos, yo también es un informe que vimos y que a mí me resultó interesante y creo que es importante compartirlo, y es que normalmente las mujeres son más propensas al ahorro que a la inversión, y eso está claro. Sabemos que en Europa un 89% de las mujeres ahorran versus un 18% que invierten. Ay, Dios, la prudencia. Entonces, eso es cuando preguntamos, oye, ¿cuáles son las barreras que tienes a la hora de invertir? La primera que salió justo fue la aversión al riesgo, fue el, oye, es que creo que tener el dinero en una cuenta corriente o debajo de mi cama es más seguro, que no es ahora el momento de hablar, pero sabemos todos que con nuestra amiga inflación realmente no es lo más seguro. La segunda, y es interesante, es que hay muchas mujeres que piensan que no tienen el dinero suficiente para invertir, cosa que ya vemos que cada vez hay más oferta de producto por entidades bancarias, que con una pequeña cantidad puedes tener acceso a fondos o a ETFs o a productos de inversión bastante diversificados. Y la tercera es que no tenían conocimiento financiero, es decir, no sabían nada de la inversión. Entonces, en ese sentido, claramente nosotras no vamos a poder solucionar las tres barreras, pero uno de los temas que desde BlackRock estamos haciendo es, en este último punto de educación financiera, hacer colaboraciones con determinadas entidades o fundaciones para poder ayudar a formar a mujeres en temas de educación financiera. Y en este sentido, en BlackRock tenemos una colaboración en 13 países ya, con la Fundación Inspiring Girls, donde hacemos clases o clubs de educación financiera para niñas, porque pensamos que la educación al final tiene que venir desde que somos niños, ¿no? No desde que somos adultos. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos con esta iniciativa porque es una manera de poder pues dar un poco también, ayudar a esta parte tan importante de la educación financiera, que además me ha contado un pajarito que vas a estar tú próximamente hablando sobre inversión sostenible, así que una suerte que te tengan. Entonces, bueno, yo creo que es un poco el punto de vista de por qué no invierten, pero otro tema, ya que estamos en SpainShift, que no quiero dejar de mencionarlo, es que hablando un poco de los países de Europa, a pesar de que, como decía, este porcentaje de inversión es bastante bajo en media en Europa, que es un 18%, España es de los países donde hay un mayor porcentaje de mujeres sobre el total de la base de inversores. En España en concreto es un 28%, o sea, 10 puntos más que la media europea. Cosa que a mí me sorprendió, y estamos, vamos, a la par que otros países como Irlanda y Hungría, donde hay un mayor porcentaje de mujeres que invierten, y sin embargo, los países que vemos que tienen menor porcentaje de mujeres que invierten, que a mí también me sorprendió, fueron Alemania, Suecia, que hablamos de los países nórdicos, sí, Suecia, Noruega e Italia. Ahí vemos que hay mayor porcentaje de mujeres que en lugar de invertir ahorran. Y por último, les preguntamos también a las mujeres que invertían cómo de importante consideraban que era la inversión sostenible. Entonces, en Europa un 72% de las mujeres consideraban que era importante o estaban concienciadas con que era importante invertir de manera sostenible, versus un 65% de los hombres. Pero si nos vamos a España, este porcentaje es el mayor de la media europea. Un 85% de las españolas que invertían tenían conciencia sobre la importancia de la inversión sostenible. Entonces aquí yo creo que en este podcast que harás, Andrea, y que haréis en SpainShift, tenéis una base bastante buena de mujeres que consideran o que saben que invertir de manera sostenible es importante. Esto es un súper dato. Para acabar, yo creo que es como poner la guinda del pastel. Sí, además que hemos estado hablando de la necesidad de referentes, ahí el trabajo que hace Inspiring, como sembrando a futuro, dando visibilidad a referentes, y también este espacio para dar visibilidad al perfil de la mujer española que invierte y sus preferencias respecto de los temas de sostenibilidad. Creo que es un cierre de broche de oro, ¿no? Para el podcast. Totalmente. Muchísimas gracias por contar con BlackRock, por contar conmigo. La verdad es que ha sido un placer. Y nada, encantados de colaborar en lo que queráis. Muchas gracias, Isabel, y hasta aquí esta entrega de los podcasts AOB. Nos vemos en siguientes conversaciones multi-stakeholder. Gracias.